Bien, siguiendo con el video del anterior que hemos visto un poco el concepto de los tuple, del CTID y el TID, solo quiero antes de iniciar mostrarle un pequeño cambio que hice en el ejemplo anterior, donde la posición del page anteriormente iniciaba en posición cero cuando realmente inicia siempre la posición uno, ¿no? Y justamente este es el cambio que realizamos, ¿no? Donde básicamente indicamos que la tabla se está compuesto por bloques y cada bloque contiene una serie de tuples que es igual a una serie de registros, ¿no? De información. Y el bloque tiene un límite, ¿no? Un máximo de 8 KB. Ya. Entonces vamos a continuar. Bueno, claro, este es el último tema que vimos del CTID, del TID, donde el CTID representa básicamente una columna oculta en cada tabla que creamos y el TID es el tipo de dato de esa columna, ¿no? Donde representa el número de page y la posición del tuple en el page donde se encuentre, ¿no? Recuerden siempre de que la data siempre se almacenan por pequeños bloques, ¿no? Y dentro de esos bloques va a estar la información que tú realices, ¿no? Básicamente todos tus inserts que realices. Entonces, ahorita vamos a hablar de otro tema y es un tema súper interesante que se llama Get Tuple, ¿no? Que básicamente es un estado de un tuple vivo, ¿no? En el ejemplo anterior hemos dado cuenta de los tuples vivos, ¿no? El tuple vivo básicamente es un registro que está acá, es un registro que todavía se puede seguir utilizando, ¿no? Entonces, continuamos. El término de dead tuple, por lo menos en Postgres, se le dice a un tuple que ya no sirve y está disponible para que sea limpiado, ¿no? Un tuple activo se convierte en dead tuple cuando es afectado por una sentencia SQL de tipo delete o update, que son los más comunes en realidad. Entonces, un tuple básicamente es un registro. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino un registro con un delete? Internamente Postgres, ese registro ya no puede ser utilizado básicamente por los usuarios que se conecten, ¿no? Por los clientes. Pero ese tuple todavía sigue vivo, solo que cambia a un estado diferente y ese estado se le llama dead tuple, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos un delete a un registro, ese registro como que se oculta y se pone un estado que directamente o técnicamente le dicen dead tuple. Esto también funciona en Agday, ¿no? Y justamente lo voy a mencionar porque también en Agday sucede eso, ¿no? Entonces, pues un principiante cuando ejecuta un delete que afecta un tuple puede pensar que en ese momento se borró el tuple o registro, ¿no? Pero en realidad no es así realmente, ¿no? Es cierto eso. Cuando un practicante o cuando alguien nuevo entra un poco al mundo de la base de datos, hace delete, como la información ya no retorna, ya no se encuentra en la tabla, puede pensar que ya se eliminó, ¿no? Pero internamente hay una serie de procesos que suceden para que realmente al final esa información se limpie, ¿no? Y justamente no quiero hablar de eliminar, no es que la información se elimine como tal, es algo importante que quiero mencionar. Por eso que menciono el término limpiar, ¿no? Limpiar, porque eliminar es decir que elimino y libero espacio de disco, ¿no? Pero no tanto así va a suceder. Y ahorita lo voy a explicar el motivo. Si bien un Dectable mantiene todavía un espacio de disco, es cierto, como mencioné, los Dectable todavía siguen vivos después de eliminarlo, pero no será por mucho tiempo, ¿no? Ya que existe un proceso llamado AutoVacuum que les encargará de limpiarlo completamente. Entonces, cuando hacemos un update o un delete, un tuple cambia a Dectable, pero ese tuple todavía sigue ocupando un espacio, no un peso dentro de un bloque, ¿no? Porque los tuples se encuentran dentro de un bloque. Pero hay un proceso, como un job, ¿ya? Que se llama AutoVacuum, que se encarga de analizar, ¿no? De ver, voy a analizar bloque por bloque y a ver, y va detectando, ¿no? Si hay un dead tuple, lo va a limpiar completamente. Postgres marca con un estado de dead a un tuple, ¿no? Cuando ya se sabe que ese dato ya no se debe usar, ocasionando por una sentencia SQL, delete o update comúnmente. Gracias a esta forma, Postgres puede soportar la concurrencia de varios clientes conectados intentando acceder al mismo tuple que a la vez está pasando a un estado de ¿no? Porque capaz si todo pasa en ese mismo momento, esos clientes recibirán la información de ese tuple, pero si ejecutan nuevamente la misma sentencia, Postgres ya no devolverá ese tuple porque ya tendrá un estado
de det, ¿no? Entonces, aquí hay algo que quiero mencionar, ¿no? Esta forma en que el Postgres cambia los tuples a det es justamente para que nos ayuda el versionamiento y la concurrencia. Porque puede que yo en este momento quiero eliminar, pero alguien también con una sentencia quiere tener esa información, ¿no? Entonces, para que los dos tengan un ganar-ganar, el que lo va a eliminar va a cambiar el tuple de pero justo también como él lo recibió, puede todavía coger la información, porque recuerden que la información no se está eliminando, solamente está cambiando de estado. Y eso pasa en concurrencia, ¿no? Cuando varios intentan obtener ese mismo registro, entonces eh, la información se le va a devolver, ¿no? Pero si ejecutan, pero este es un caso cuando todos se ejecutan casi a la misma vez, ¿no? Básicamente a la misma vez. Ejecuta el delete y ejecuta el select y todos apuntan a ese registro. Pero ese registro, cuando ya de una forma devuelve la información para los que han hecho el select y procede a cambiárselo de tuple a de tuple, eh, ya la siguiente vez ya no lo van a poder ver, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Ya el siguiente select o la siguiente, si lo ejecutan nuevamente el select, ya no devolverá la información porque ese tuple ya está muerto. Básicamente eso es la concurrencia como tal, ¿no? Cómo maneja Postgre la concurrencia. En realidad es algo básico porque también tiene varias formas de también de controlarlo, pero esta es la base, ¿no? Este comportamiento de un estado det a un tuple es porque Postgres usa una arquitectura en BCC para mantener la concurrencia optimista en donde ninguna tarea o hilo es bloqueado mientras se realiza una operación en la tabla. Es justamente como lo menciono, ¿no? Cuando en un insert una tabla tiene un problema por un constraint, ese insert tuple igualmente ocupa un número de posición dentro del page, pero casi al instante pasa a ser un dead tuple, ya que el insert nunca se completó. Entonces vamos por parte. Este enunciado donde dice que gracias a la arquitectura de MVCC de Postgres puede mantener la concurrencia y ningún hilo es bloqueado mientras se realiza una operación en la tabla. Entonces, gracias a ese estado y gracias a que cuando eliminamos no se elimina como tal información, es que sucede la concurrencia. Porque, ¿qué pasa si yo estoy eliminando y el otro está obteniendo la información, ¿no? Como que va a haber un conflicto, ¿no? ¿Con cuál me quedo, ¿no? Entonces, yo normalmente lo cambio de estado y el otro solamente lo obtiene. Pero ya la segunda vez no lo va a obtener porque ya el estado ha cambiado, ¿no? A dead. Porque si yo tendría que decirle, no, hoy sabes qué, déjame eliminarlo y de ahí realiza tu consulta, ¿no? Pero eso, forma de decirlo, un estado bloqueado, ¿no? Porque primero tiene que esperar o bloquearse un momento hasta que mi transacción termine, ¿no? Pero ya no sería concurrente. Entonces, Postgres lo que hace es tratar de manejarlo gracias a ese estado de tuple, ¿no? Para que sea un ganar-ganar para los dos. Ya. Esto es lo que realmente nos ayuda, ¿no? Un poco la idea es la concurrencia. Sé que esto es muy teórico, pero justo he hecho una gráfica como para que se den una idea. Cuando un insert, bueno, justamente que mencionaba, ¿no? En una tabla donde tú tengas, no sé, un constraint, ¿no? De que una columna debe ser solo numéricos y tú insertas, no sé, nulo, ¿no? O algo de ese, o un dato incorrecto, ¿no? Que no es de ese tipo. Entonces, obviamente, el Postgre te va a decir, no, error de constraint porque este dato no corresponde al tipo de dato de esa columna, ¿no? Es lo que normalmente te lo dice. Pero al hacer eso internamente, Postgres como ya ha creado un tuple listo para registrarse, pero como no se completó, nunca se convierte en un tuple vivo, ¿no? Se quedó a mitad. Y esa parte de mitad donde se quedó, por él nuevamente vuelve a eliminar ese tuple. Y por eso que dice, ¿no? Pero casi al instante pasa a ser un dead tuple, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Justo es una característica especial que encontré, pero que ustedes se puedan dar cuenta. Entonces, de forma resumida, ya vamos entendiendo de que no estamos eliminando la data al hacer un delete. Y eso es interesante porque comúnmente se pensaba que sí, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo sucede, no? Justamente acá tengo las tres sentencias, ¿no? Porque el select solo es tener información, pero estas son las tres sentencias que realizan transacciones. Como mencionó, los tuples siempre se guardan dentro de un page, ¿no? Es lo primero que mencioné en el primer video, ¿no? Estos bloques celestes hagan la idea que es un tuple, ¿ya? Es un tuple, o sea, es un registro. Tuple, registro, y en fila es lo mismo, ¿no? Un insert es lo mismo.
Solo que técnicamente hablo de tuples porque es justo lo que mencioné en el video, ¿no? Porque todos se basan a eso. ¿Qué sucede en un insert? Cuando sucede un insert, los tuples se agregan a los page hasta que se llene, ¿no? Y es cierto, ¿no? Mira, este es el page actual. Supongamos que llevo 4 insert, ¿no? Entonces, este page se va agregando uno nuevo, otro nuevo, otro nuevo y otro nuevo, ¿no? Hasta que se llena el page, ¿no? Porque el límite del page, recuerdas que es 8 KB, 8 kilobytes, ¿no? Cuando se llene ese page, se va a crear otro page y así consecutivamente. Ya. Claro, si se llena otro page, se crea otro page que contenga los nuevos tuples y así sucesivamente. Es correcto. En delete, ojo, quiero que presten atención bastante en estos dos porque la mayoría de la base de datos puede trabajar de esta forma, ¿ya? Así que es súper interesante que ustedes conozcan esto, cómo funciona, porque les ayudará un poco a entender más profundo la base de datos, ¿no? Delete. Si ocurre un delete, los tuples que fueron afectados se marcarán como dead, pero todavía mantendrán su tamaño y posición dentro del page, lo que ya no estará disponible para que se use. En otras palabras, estarán ocultos, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿ya? Este es el page actual, ¿no? Supongamos que aquí inserté, me quedé con este page y este es el page actual. Pero yo dije, ¿no? De algunos tuples quiero eliminar 4, ¿no? Capaz con un delete, con un where y justamente estos fueron los afectados, ¿no? Los que están de gris. Y como mencionaba en la teoría, no se eliminan, se marcan solo de un estado llamado dead, cada tuple, ¿ya? Cada tuple se marca de dead. Entonces un page va a contener toda la información, inclusive la que quisimos eliminar, eh, solo que estos van a estar con dead, ¿no? Y justamente cuando se intenta hacer un select a este page como está de tal cual de esta forma, solo te va a devolver lo que está de celeste, ¿no? Porque en lo que está de gris ya no devuelve, ya en este caso en los select. Y es justamente cuando tú haces un delete, haces un select automáticamente, no vas a ver esta información que eliminaste, ¿no? Porque ya están en este estado. Y justamente ese es el motivo correcto, ¿no? Esos que es importante que entiendan, ¿no? La data no se elimina, solamente se cambia de estado y no ni nadie lo puede utilizar. Ya. Entonces, ¿qué pasa en un update? Un update internamente hace cambiar el estado de esa fila afectada a dead y procederá a crear otro tuple con la data actualizada. Ya. Y acá es algo importantísimo porque esto es algo también que hace tiempo me dijeron que no tomé mucho interés. Fíjense acá. Supongamos que en esta fila yo actualizo algo, ¿no? Yo actualizo, no sé, esa columna que se llamaba, no sé, que tenía como nombre Andy y ahora me cambio el nombre a Javier, ¿no? Entonces, ¿qué sucede internamente en Postgre, ¿no? A nivel visual, tú ves que la columna sí se cambió de nombre, efectivamente, ¿no? Pero ¿cómo funciona internamente? Esta es una clase para saber internamente qué sucede, ¿no? No es solamente mostrar la consulta. Entonces, este de acá se marca como dead, ¿ya? Y se procede a registrar un nuevo registro con el mismo dato como una copia de esto, pero va a tener el nuevo cambio que quisieron hacerlo con el update, ¿no? Entonces, un update genera un dead tuple, porque lo que hace básicamente es eliminar, de una forma hay que llamarle eliminar, porque el delete lo que hace es marcar el estado, ¿no? Eliminar, pero realmente no lo está eliminando, solamente lo está cambiando de a un estado de y volver a registrar, que sería un nuevo tuple con la data renovada, con la data actualizada que quisiste hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? La data no se elimina, un update provoca un nuevo registro y la anterior o la antigua versión, por así decirlo, se queda con estado de dead. Por eso siempre dicen que un update es igual a un delete más insert, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Un delete, porque, bueno, más por el comando delete que marca el estado dead, ¿no? Y lo que hace, ¿no? Marca el estado dead y la nueva actualización se agrega al mismo page. Entonces, esto es lo interesante, cómo se va a ir formando los dead tuples de forma así, secuencial, ¿no? Se va a ir agregando hasta que el page se llene y proceda a crearse otro page. Bien, continuamos con el siguiente PPT.
justamente, ya que sabemos un poco de Apple, ya sabemos un poco de cómo funcionan los insert, los delete, vamos a hablar un poco de fragmentación, porque ya nos estamos entrando un poco a la optimización de nuestra base de datos, ¿no? Fragmentar significa que tu información está particionada o dividida en varios bloques de datos. En Postgres se le dice a cada bloque page o block, ¿no? Y justamente, ¿no? Básicamente es la forma como se guarda Postgres la información, ¿no? En tablas, la tabla en general está dividida por pequeños bloques, ¿no? Entonces está fragmentado o particionado tu información. Entonces por de ahí nace ya el nombre relacionado a fragmentación. Por costumbre se le dice directamente fragmentación, es cierto, naturalmente en los Google se le dice directamente fragmentación que fragmentar, ¿no? Al estar la información dividida en varias partes es muy útil porque la base de datos puede aplicar paralelismo para que la búsqueda de la información sea más rápida. Al estar en varios bloques, es cierto, yo puedo ejecutar a la vez, no sé, de este bloque a este bloque voy a revisar y del otro rango a otro rango voy a revisar bloque, ¿no? Entonces, pues, es de una forma, en un caso donde haya, no sé, 20.000 cajas, si yo contrato a 3 trabajadores, yo básicamente puedo, los 2 trabajadores o 3 trabajadores pueden coger las cajas que desean y van a trabajar, ¿no? No sé, puede ser un envolver la caja o sellar la caja, ¿no? Reforzar algo así, ¿no? Al estar con bloques se puede particionar la carga. Eso es lo interesante, porque si la tabla fuera solamente un bloque gigante, los tres no podrían de alguna forma, digamos, trabajar a la vez, ¿no? Por eso que al estar en pequeños bloques se puede trabajar de forma de paralelismo, ¿no? Con varios. Y es un poco la idea para que vayan entrando, ¿no? También la fragmentación te permite controlar dónde se almacenan los datos de una tabla. Un ejemplo de control de datos sería cuando un tuple se convierte en dead tuple y este dead tuple es eliminado por un auto vacuum. Y el page que contenía ese tuple tendrá un lugar libre para que un nuevo tuple se agregue. Ahí el concepto de fragmentación hará posible que ese nuevo tuple ocupe ese lugar libre. Si bien hablamos de que un update y un delete ocasiona un tuple muerto, un tuple dead, el que se encarga de eliminar esa data que ya no se utiliza, ese dead, se llama el proceso autovacuum. Ya, esa es la primera parte. La segunda parte de fragmentación es que tu información va a estar particionada en pequeños bloques y justamente ya no es necesario mencionarlo porque ya lo hablamos, cómo la tabla se particiona en pequeños bloques. La segunda parte de la fragmentación es la parte donde ya es una fusión que ocasiona entre el autovacuum y básicamente los estados de dead, ¿no? Y justamente un poco voy a mostrarle con un ejemplo de cómo va a ir funcionando. Ya, entonces vamos a hacer en este caso en los siguientes ejemplos una gráfica para que vayan entendiendo. Pero por ahora le explico a simple forma teórica. Ya, cuando el autovacuum limpia a los tuples que están marcados de dead, ese lugar que ocupaba ese tuple de dead queda disponible para que otro registro nuevo se ha insertado en ese lugar, ¿no? O sea, se guarda en ese lugar, en esa parte limpia, ¿no? Esa parte limpia. No es que directamente se libere, digamos, espacio del disco, ¿no? No es cierto eso. El espacio todavía se mantiene. Entonces, solo que está disponible para que un nuevo registro o un nuevo tuple se pueda almacenar ahí, ¿ya? Y justamente es eso lo que dice, ¿no? La forma en cómo puede controlar la información, ¿no? La fragmentación dice, ¿no? Oh, mira, el autovacuum eliminó, en un page eliminó 5 de tuple, ¿no? Entonces hay 5 espacios para que yo pueda meter esos 5 nuevos registros que estoy intentando aplicar en mi tabla, ¿no? Entonces un nuevo 5 insert va a intentar registrarlo en ese page que tenía slots disponibles, ¿no? O sea, ranuras disponibles, espacios disponibles. Y básicamente eso hace que no genera más page y todo lo va a ir acumulando en los huecos que está dejando el autovacuum, ¿no? Que está limpiando. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque a simple vista dice, ¿no? Evita menos page, menos lectura del disco, más velocidad en nuestra base de datos. Porque ya reutiliza un espacio libre. Pero en realidad a la larga de esa forma puede afectar el rendimiento de la base de datos al hacer búsquedas. Es cierto eso, vamos a mostrarlo con un ejemplo para entenderlo mucho mejor.
Ya. Vamos a basarlo en, este es el modelo de ejemplo. Ya. Tenemos dos bloques, tenemos 5 registros, ¿no? 5 registros, 5 registros. En total tenemos 10 registros. Ya. Supongamos que este bloque solo puede caber 5 registros. Ya. Vamos a hablar en cómo, ahorita a continuación vamos a hablar en cómo la fragmentación controla la información, ¿no? Porque lo particionado ya lo hablamos básicamente en el video anterior. Bien. Ejemplo de fragmentación. Entonces, luego procedemos a eliminar el usuario con el DNI 346780, ¿no? Es este usuario de acá. Cuando lo eliminamos, no se elimina como tal, sino que es una forma de decirlo a primer nivel en base de datos, eliminar. Se marca como estado de tuple, ¿no? Como tal. Entonces este registro ya está como que marcado y entonces llega luego el proceso auto vacuum. Se encarga de eliminar ese tuple y liberando el espacio, ¿no? Básicamente no diría eliminar, sino se encarga de limpiar ese tuple, ¿ya? Acá voy a corregir, se encarga de limpiar ese tuple y de una forma libera el espacio o básicamente disponibiliza ese espacio como tal, ¿no? Porque supongamos que este pesa 8 KB, ¿no? Si yo elimino esto, pesará menos actualmente. No, va a pesar todavía 8 KB porque el espacio todavía queda reservado. Ya, el espacio se reserva, no se libera, no se elimina. Entonces, aquí un poco voy corrigiendo, ¿no? Solo unos términos se me ha pasado. Entonces, este registro todavía está libre, ya, todavía ocupa un espacio. Si este de acá, no sé, los 5, 8 KB, ¿no? Supongamos que 1 KB, 2 KB, 1 KB, 2 KB y 1 KB, ¿no? La idea es que, no sé, son 3 KB, cada registro pesa, no sé, 2 KB, por ejemplo, ¿no? 2 KB, 2 KB, 2 KB, 1 KB y 1 KB, ¿no? Que los 5 registros suma 8 KB, que es la cantidad máxima de un número page. Si eliminamos este que pesaba 2 KB, entonces queda libre, eh, digamos, para 2 KB, ¿no? Queda liberado, básicamente, ¿no? Queda libre. Nada más no, ese espacio regresa al disco, ¿no? Solamente se queda ahí. Porque todavía, aunque ya está liberado por el auto vacuum, este proceso todavía, o este page todavía sigue pesando 8 KB, ya, internamente. Entonces, seguimos con el flujo, ¿no? Eliminamos, marcamos desde tuple y básicamente el auto vacuum lo limpia, pero el espacio todavía se mantiene. Entonces, luego, ¿no? Se registra un nuevo usuario, ¿no? Supongamos que después del proceso de auto vacuum y ejecutamos un INSE, ¿ya? Y justo acá suceden 3 casos, ¿ya? Para que vayan entendiendo. Eh, ¿Qué pasa si el auto vacuum nunca se ejecutó? Postgres hubiera creado otro page y ahí hubiera registrado un nuevo usuario, ¿no? Y el de tuple todavía estaría ocupando su lugar, aunque ya no se use, ¿no? O sea, este registro todavía se queda ahí. Y si como ya no hay más, ya no hay entrada más, entonces se procedió a crear otro page y ahí guardó el nuevo registro, ¿no? Siempre y cuando auto vacuum nunca lo eliminó, ¿no? Nunca lo eliminó y todavía te queda con estado de tuple. Que en realidad eso sería algo crítico porque siempre que ejecute el auto vacuum para poder limpiar esos data y para poder reutilizarlos. Pero este es un caso menos probable, pero igual puede pasar. Ya, es importante que conozcan la lógica. Segundo caso, si se ejecutó el auto vacuum, se procedió a registrar en el espacio libre y así evitando crear más page y logrando que no se genere más espacio, ¿no? Ya, y justamente aquí, ya, si se fijan bien, esto se liberó en el ejemplo anterior y el nuevo registro ya no creó el tercero porque como esto estaba libre, entró acá, ¿no? Entró acá y justamente los dos fueron un page. Pero acá hay algo malo de esto, ¿no? Porque naturalmente siempre el orden es importante también en la búsqueda. Por ejemplo, el número page, podemos decir que tiene data del 8, pero también ahora tiene data del 10, ¿no? Porque básicamente ocupó ese espacio y ahora guarda los dos, ¿no? En cambio, este page 1 es una data limpia porque solamente tiene registros del 8, ¿no? Entonces,
por solo un tuple se va a tener que analizar este page para poder obtener ese registro, ¿no? Y es justamente eso es lo un poco como que vamos entrando un poco de desorden, ¿no? Que se va entreverando tu data y a veces Postgres va a tener que analizar las dos pages solo para obtener el registro del 10, ¿no? En un caso hipotético donde exista otro bloque, pero ya. Y ahí dice, ¿no? Y ahí uno de los problemas de la fragmentación, ¿no? Y es que en un update de un tuple la nueva versión se podrá realizar en otro lugar distinto del page donde se encontraba, ¿no? Es cierto, acá hablamos de un ejemplo liminar, pero supongamos que esto sea un update, ¿no? Que es igualito, ¿ah? Un update básicamente lo que hace es eliminar y vuelve a registrar, ¿no? Entonces, es igualito. Entonces, si te das cuenta, si yo eliminara este de acá, el nuevo registrar entraría a un siguiente bloque que no debería ser. Pero ya eso lo voy a mostrar con el ejemplo para que vayan entrando. El tercer caso. Recuerden que en cada page tiene un límite de 8 KB, ¿no? Si ese nuevo tuple no encaja en el page 0, porque su puesto posiblemente sea bastante y supere el umbral de 8 KB, obligatoriamente se creará un nuevo page para registrar el nuevo tuple, ¿no? Y así también dejando libre ese espacio del page 0 para que capaz con algún otro tuple nuevo pueda encajar con el espacio disponible. Bien, es el mismo caso anterior, solo que ese nuevo registro de alguna forma pesaba más, no sé, ponte que ese registro de acá pesaba 4 kilobytes, ¿no? Ponte de ejemplo. Y entonces nunca entró básicamente acá, porque acá solamente tenía disponible 2 KB, ¿no? Entonces no podía encajar en este page. Entonces lo que hizo Postgres ya obligatoriamente creó otro page para que entre acá, ¿no? Y este todavía se queda libre, ¿no? Libre porque también puedo crear otro registro que pese menos y ya solito va a encajar acá, ¿no? Y ya no tiene que crearse ni agregarse a este nuevo page o crear otro nuevo page justamente por ese dato, ¿no? Entonces es importantísimo que también a veces definir los tamaños de tus columnas, los tamaños bueno, la estructura de tu tabla y el tipo, y el bar chart también, ¿no? El bar chart, todos los tipos de datos siempre limitados, ¿no? Con lo que solamente vas a utilizar, ¿no? Dejarlo libre a veces no conviene porque uno, van a entrar pocos tuples en tu page y a veces vas a tener este mismo problema, ¿no? De que un dato va a pesar más y no va a encajar dentro de tu page y obligatoriamente va a crear otro page. Ya. Bueno, con esto vimos 3 casos y logramos darnos cuenta en cómo la fragmentación controla la información de la base de datos en base a las circunstancias de cada page, básicamente por el tamaño, o también si el autobackup está activo para que elimine los de tuple y poder utilizar los espacios libres y entre otros casos más, ¿no? Entonces, ¿ves cómo la fragmentación controla eso? ¿Cómo se analiza y dice, no, este está libre, ahí te vas a registrar en este lugar? Como este no encaja, ya te vas a registrar en otro page. Entonces, ese control de manejar la información es lo que representa la fragmentación, ¿no? Fuera de que está particionado por pequeños bloques, ¿no? O por pequeños pages, como le decimos también, ¿no? Entonces, hasta ahí es el tema de la fragmentación. Vamos a continuar con el último tema, ¿ya? Pero con esta hora, esta es la idea que quede claro, ¿no? Cómo funciona básicamente la fragmentación, cómo maneja la información, cómo le dice a Postgres, ¿sabes qué? Esta parte de acá encaja acá, lo inserta, ¿no? O al revés, ¿no? Como está en este ejemplo, esta parte, este nuevo registro no encaja acá, así que procede a crear otro registro. Y así consecutivamente se va creando. Ya. Analicemos los casos, ¿no? Bueno, si bien en el segundo caso vemos que reutiliza los espacios libres, capaz en poca data no se ve mucha la diferencia, ¿no? Pero en grandes cantidades ayuda, pero tiene una desventaja, ¿no? Que se vuelve como una espada de doble filo, ¿no? Y justamente es que la información estará desagrupado, ¿no? Y el estar desagrupado posiblemente en una búsqueda Postgres tendrá que recorrer más page, porque la información estará en diferentes lugares. Este es importantísimo. Porque si recuerden que Postgres analiza page por page la información. Si los pages tienen contenido de un grupo, para Postgres va a ser más fácil poder obtener el resultado porque ya todo va a estar centralizado ahí, ¿no? Pero no sé, puede que el informe 1025 se encuentre en el page 0 y los demás se encuentren en el page, no sé, el page 500, ¿no?
Entonces Postgres va a tener que analizar desde cero hasta todavía hasta el 500 para poder recopilar todos los datos del registro de fecha de creación del número 10, ¿no? Y eso puede pasar en realidad con tantos updates o delete, la data se va a desorganizando y no va a tener un orden, ¿no? Entonces, eso es lo malo de la fragmentación, ¿no? Que no lo pone en orden, ¿no? Sino cualquier lugar donde está libre, ahí lo mete, ¿no? Lo entreviera, como una chanfaina ahí. Es bueno porque no evita que se genere más espacio, pero también desorganiza, ¿no? Desorganiza la información, no lo tiene organizado, ¿no? Porque acá, mira, lo ideal es que este page solo contenga datos del 8, ¿no? Pero como la fragmentación ha insertado el 10, ya como que ya está ensuciando y como que para Postgres también analizar un page para un dato también no conviene, ¿no? Preferible es que tengan todos los datos y Postgres controla toda la información. Eso sería en realidad. Ya. Entonces, continuando, disculpen la introducción, continuando con el video, ya podemos saber esta info, ¿no? De acá. Ok, entonces ya que quisimos buscar, bueno, acá yo, bueno, siguiendo con este ejemplo, ese era lo, digamos, un poco malo por lado de la fragmentación. Entonces continuamos, ¿no? Ya que si quisiéramos buscar a un usuario registrado del mes 8, y justo un ejemplo, ¿no? Los bloques agrupados por fecha como el page 1 ayudará, porque contendrá gran parte del resultado. Pero ya en el page 0 como que el 0 ya, el page 0, como el 0 ya se ensucia, ¿no? Al tener datos del mes 10, se tendría que hacer filtro y si la búsqueda sería por el mes 10, sería mucho peor, porque por una pequeña parte del resultado se tendría que recorrer el page 0, ¿no? Y eso hay que considerar que en la práctica pueden existir miles y millones de pages, ¿no? Sí, acá es otro dato importantísimo y es justamente lo que mencioné, ¿no? Anteriormente, ¿no? Este bloque uno diría que es un bloque bueno y limpio, ¿no? Porque contiene, en base a la fecha de creación, contiene solo los grupos del 8, ¿no? En cambio, este es como que un bloque sucio ya, ¿no? Un page sucio que ya tiene del 8, pero ya tiene uno de 10, como que no cuadra, ¿no? Ya no tendría sentido, ya. Y ponte, ¿no? De que los demás registros del 10 se encuentren en el bloque, no sé, número de page 1000, ¿no? Entonces Postgre va a analizar del 0 hasta 1000 y todavía para obtener el 10, ¿no? Entonces a veces no conviene, porque Postgre le hubiera convenido mejor que la data esté desorganizada y puede extraer más resultados, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Y el orden es importantísimo porque el orden es, mientras todo esté ordenadito, para Postgre se le va a hacer más fácil traer los resultados y por ende el performance o la respuesta de las consultas van a ser más rápidas, ¿no? Entonces eso es lo que ocasiona la fragmentación. Hay una forma de organizar, como decir que hoy este 10 ya no encajas aquí, sino ponte al último y estos de acá te pasas arriba y así agrupadamente, ordenadamente. Y esa es la solución, sería un clúster, ¿no? Para que podamos agrupar bien la información. Clúster es un comando, no se confundan con otros términos, porque también hay otros términos. El clúster es un comando que nos ayuda a básicamente a reorganizar la información, ¿no? Y básicamente nos va a ayudar a poder entender cómo podemos mantener la data organizada. Es un comando un poco costoso porque es bloqueante, bloquea la tabla y al bloquear la tabla evita que podamos hacer insert o registrarnos. Sobre todo en un entorno de producción es muy crítico eso, ¿no? Porque hay que saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Eso es lo que voy adelantando. Ya, analicemos los casos, ¿no? Entonces, si bien lo mencionado sobre el caso nuevo provocará más esfuerzo de búsqueda, afectando en el rendimiento de Postgres en un sentido exagerado, ¿no? Es cierto, el número 2, al tener data desorganizada, Postgre va a tener que analizar más page para unir las otras informaciones que están, ¿no? Y de alguna forma eso es un esfuerzo un poco considerado o algo exagerado, diría yo, pero igual no diría que se ignore, ¿no? Porque es algo importante también. Y puede más adelante posiblemente les ayude capaz en una optimización de base de datos. Lo que sí es que los casos número 1 y 3, sobre todo el 1,
Recuerden el caso número uno, cuando el autobús no se ejecutó, sí es crítico, ¿no? Y es uno de los más frecuentes, porque al crear bastante page por motivo de que hay data pool que no se elimina, Postgres buscará page con supuestos valores completos, pero en realidad será page que pesen lo mismo, pero tendrán poca data, ¿no? Inclusive, a veces, al tener un proyecto que genere seguidamente demasiados data pool, el autobacking no se podrá darse abasto por la gran cantidad, y eso ocasionará que siempre se vayan creando más page y afectando el rendimiento, ¿no? Fíjese, y bueno, de la base de datos por tener demasiados page inflados. Fíjese esta gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si el autobacking nunca estaría limpio, ¿no? Entonces estos 3, 4 o estos bloques que están de negro no se han eliminado, pero están ocupando bastante espacio. Y mira, este page es crítico, ¿no? Porque todos están con dead y eso provoca crear otro page registrando, ¿no? Y tu data se va a ir acumulando, ¿no? Entonces, cuando Postgre va a analizar page por page, como que va a ver, ¿no? No le ayudaría, bueno, en sí va a obtener la información, pero va a demorar más porque en este page que se esperaba contener más información, contiene poca información. No contiene toda la información necesaria, ¿no? Hubiera sido mejor que este page esté todo de color verde, entonces, pucha, al tener más resultados, la probabilidad de que obtenga la búsqueda que está realizando sea más rápida, ¿no? Pero al contener page como que de alguna forma inflado porque todavía de una forma no tiene contenido, ¿no? Está inflado nada más, no tiene ningún valor. Hay varias posiciones dentro de ese page que están como de tuple y no tiene sentido porque eso no cuenta. Y así consecutivamente se va llenando, se va llenando, se va llenando, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Justamente acá solo son 3 pages, pero hablamos de millones de pages, pucha, como que vas a analizar tanta data sabiendo que hay de una forma dato basura en cada page que podemos limpiar fácilmente y fácilmente podemos meter más información, ¿no? Para que porque tenga más resultados a su alcance y pueda devolver la información más rápida, ¿no? Entonces, esa es la idea que se apunta, ¿no? Pero, pucha, a veces el autobacking no se va a dar abasto con tantos data porque se genera, ¿no? Porque puede que, no sé, tienes un proyecto IoT que constantemente elimina, actualiza registros y pucha, esto hace que se dispare tu base de datos con puro data pool y tu autobacking como que ya pucha, no se da abasto, ¿no? Y eso va a ocasionar que tus pages se van a ir manchando, ¿no? De esta forma, ¿no? Justamente tus pages van a tener data basura. Digo data basura porque son datas que ya se deben eliminar, pero que todavía el autobacking no lo puede eliminar porque está viendo otros data pool que también están acumulados, ¿no? O peor aún, ¿no? Que el autobacking no ejecute, entonces esto se va a disparar porque nadie lo va a eliminar y lo va a generar de esta forma, ¿no? Este es el problema, justamente, ¿no? Ejemplo, cómo van quedando los pages cuando el autobacking no se da abasto, en un caso donde existe demasiado data pool, ¿no? Y a ese caso se le dice bloat en Postgres. Y el bloat de alguna forma es algo interesante que nos ayuda a entender este tipo de error, ¿no? Y justamente este es lo que representa un bloat, pero en caso masivo, ¿no? En millones de pages o miles de pages, donde ahí va a haber bastante, tus pages van a estar ensuciados y va a contener tanta data, ¿no? Es como que, el caso sería como que te dan una caja que pesa 20 kilos y de ahí de esas 20 kilos solo se puede rescatar un caramelo, ¿no? Porque lo demás ya no sirven o porque está vencido, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, tienes que cargar toda esa caja para solo un pequeño fragmento de caramelo, ¿no? Supongamos que sea una caja de dulce, ¿no? Una caja de dulce te regalan o una caja de verduras, ¿no? Y supongamos que la mayoría de las verduras estén podridas o malogradas y solamente una verdura está bien. Entonces, ¿para qué tanta caja? ¿Por qué tanto? Si al final solo una verdura nada más servía y lo demás no servía, ¿no? Entonces, algo está mal, ¿no? Lo ideal es que solamente te traigan el peso correspondiente de esa verdura porque los demás ya no sirven y deben eliminarse, ¿no? Y justamente esto pasa con la información, ¿no? Un page que pesa 8 KB, la mayoría de la información está eliminada, que no se utiliza, pero igual ocupa un espacio, ¿no? Y provoca inclusive crear más page, porque esto obviamente tiene un límite.
bloat, ¿no? Comúnmente se le dice a bloat a la fragmentación, pero eso no es tan cierto, ¿no? Es correcto. Naturalmente en los foros dicen bloat es igual a fragmentación, pero no es tan cierto porque ya que si bien tiene relación el bloat con la forma en cómo trabaja la fragmentación, es totalmente diferente, ¿no? Como menciona acá. Dice, es un problema que nace en el cómo la fragmentación maneja la información, ¿no? Eso también es importante porque supongamos un caso hipotético de que se registran nuevos datos, ¿no? Al registrarse nuevos datos, cuando hablamos de cómo maneja la fragmentación los datos, básicamente hablamos de los de tuple y cómo se van creando nuevos page porque el data tuple no encaja, ¿no? Y eso va a provocar que los page, en este caso, se incrementen necesariamente y no de una forma sería un peso, digamos, falso positivo porque realmente ese no es el peso. Por ejemplo, mira, si contamos todo lo verde de acá, todo lo verde de acá, todo lo verde de acá, fácil, encajaba todo en solo el page 0 y el page 1 nada más, con puro verde. Y el page 2 y el page 3 estarían sobrando porque no iban a contener nada de información, ¿no? Porque estos datos los estamos moviendo por acá. Pero ahorita, gracias a un problema de la forma de cómo maneja la fragmentación, la forma de cómo funciona el auto vacuum, ahorita hay 4 pages, ¿no? Y hay data basura de alguna forma que ya no se utiliza. Entonces, por ahí que la idea es que se den una idea en cómo funciona, ¿no? Se le dice bloat porque hay demasiados pages que tienen demasiados de tuple, ¿no? Es correcto. Demasiados de tuple que están bastante tiempo permanentes y que todavía no han sido limpiados, ¿no? Porque un page puede tener demasiado tuple, pero debe tenerlo solo en poco tiempo, ya que el auto vacuum debe eliminarlo. Pero si ya lo tienen bastante tiempo y entonces ya quiere decir que tu vacuum no está funcionando o es muy lento, ¿no? En términos generales, es la cantidad de muertos sin usar en el disco que ocupa una tabla o índice, ¿no? Es cierto, el bloat básicamente es la cantidad total, la parte de los datapool, que es la parte muerta, ¿no? Y que básicamente se almacena dentro de una tabla o índice, porque también los pages funcionan en índice o tablas. Si una tabla está de esta forma, los índices también van a estar de esta forma, ¿no? Porque los índices y la tabla, todo está relacionado. Bien, continuando con el video. Bueno, si los datapools superan más de un 20% del tamaño, ya se considera un problema de bloat, ¿no? Bueno, en realidad, esto es una sugerencia, en realidad, ¿no? Cuando realmente tu tabla debió haber pesado, o tu base debió haber pesado 30, no sé, 1 GB, y pesa 1 GB con 200 megabytes, como que esos 200 megabytes como que están por gusto, ¿no? Porque más va a provocar que la base de datos realice lecturas de page y así demoren las búsquedas. Por eso que por ahí se puede considerar, ¿no? Es un caso hipotético donde es 1 GB, pero supongamos que hablamos de millones de información, no sé, 1 TB o 100 GB de data de disco que ocupe tu base de datos. Esto se va a disparar, ¿no? Y ahí vas a tener un grave problema de performance. Entonces es importantísimo que sepas el uso del bloat, ¿no? El uso del bloat en cómo funciona realmente, ¿no? En cómo los pages se ensucian por los dead tuple y no sean eliminados y no sean liberados, ¿no? Y eso ocasiona que el page tenga pocos resultados, pero que pese lo mismo, ¿no? Y eso conlleva también a crear más page para que los nuevos registros también estén ahí, ¿no? Porque si el autobackup lo hubiera eliminado, no hubiera necesidad de crear más page, sino los nuevos registros calzarían bacán, por lo menos en el caso del page 0, ¿no? Porque si se eliminan todos los gris, los nuevos registros entrarían acá, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es eso como que. Pero también el autobackup no siempre es un proceso súper poderoso, ¿no? Siempre va a demorar a veces y también a veces no se va a dar abasto, ¿no? Entonces ahí es donde ya entramos nosotros a hacer digamos, un procedimiento manual, ¿no? Con un comando que se llama vacuum también, que para poder nosotros proceder a limpiarlo completamente la data y ustedes puedan, o básicamente puedan probar la optimización, ¿no? Y la mejora, ¿no? Pero sí lo voy adelantando es que si tu tabla pesa 1 GB y si aplicas a tu vacuum o el comando vacuum o limpias los
todos los data pool, tu tabla va a seguir pesando el mismo peso. Porque, y justamente lo que decía, no, solamente limpia, no libera disco, no elimina esa data y libera disco, solamente limpia. El espacio todavía se mantiene y se mantiene para que otros registros encajen en esos pages que tienen esos espacios disponibles, ¿no? Eso sería. Bueno, con esto cerramos la parte teórica, creo que la parte que un poco es más complicada de entender de los blogs, de los casos que vimos, ¿no? De cómo manejar la información, cómo el auto vacuum nos ayuda a limpiar, pero que a veces no se da, digamos, abasto con toda esa info. Y también de los casos que hemos visto, ¿no? Cómo la fragmentación ayuda a manipular la información, pero a la vez ocasiona que la data esté desorganizada, ¿no? Porque ya no, el page ya contiene data, digamos, sucia, ¿no? Porque no está organizada. Y bueno, estas son las partes importantes que hay que saber. Los siguientes son los stacks, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a limpiar esto, ¿no? ¿Cómo dejamos esto, que fácil todo lo verde calzan en dos pages? ¿Y cómo hacemos ese paso, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Y ya no, la base tiene que, bueno, analizar 4 pages, ¿no? En este caso. Pero eso ya lo vemos en la parte ya práctica para que ustedes lo puedan, en este caso, aplicar.